Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Todos, o casi todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, hemos estado en una escuela. Es parte del desarrollo humano el asistir a un centro educativo. Muchas veces ir a la escuela es un poco tedioso y no siempre se tienen ganas de ir, pero sabiendo que existen algunas cuantas que albergan entidades negativas, saber que la tuya se encuentra libre de fantasmas será algo que seguro hará que cambies tu opinión. Sírvete algo, ponte cómodo y escucha con atención. Esto es Hablemos de Terror. Y hoy hablaremos de algunas cuantas escuelas embrujadas. Bienvenidos. La historia de Annelies comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no manos. se profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Estados Unidos es un país conocido por sus historias de terror. Casi siempre por sus películas, pero es verdad que hay mucha actividad paranormal en aquel país. Y en el estado de Virginia. La secundaria que Cowtown, en Hampton, tiene su propia historia. Si bien no es una de fantasmas, se dice que una extraña maldición recorre todos sus pasillos. Todo comenzó en 1960, cuando el entonces director de la escuela se desvaneció y murió al instante. Y desde entonces, cada año mínimo, un estudiante sufre algún accidente. Las causas de la muerte han incluido asesinatos, suicidios, accidentes, ataques al corazón y diferentes causas naturales. Muchos alumnos decidieron cambiarse de escuela, pero la maldición los siguió. Tal es el caso de Emily, una chica que al enterarse de la historia decidió cambiar de escuela, pero unos cuantos días después, amaneció muerta en su cama. Pero ¿de dónde viene toda esta desgracia? ¿Qué es lo que realmente sucede en este lugar? Se dice que la escuela está levantada sobre un antiguo cementerio de la tribu que antes habitó aquellas tierras, de la cual la escuela recibió el nombre, Cowtown. Esta tribu que habitó la zona 100 años atrás fue masacrada por los colonizadores alrededor del año 1609, y después de terminar con cada uno de los habitantes de aquellas tierras, los cuerpos fueron apilados. Todo esto sucedió en las orillas de la zona donde ellos se asentaban. Como si de piedras se trataran, fueron dejados debajo de unos cuantos centímetros de tierra. Se dice que desde entonces esas tierras están malditas. Y precisamente es donde hoy en día se ubica aquella escuela. La actividad paranormal, específicamente los fantasmas, es un problema ampliamente debatido entre todos los estadounidenses. Independientemente de que los fantasmas existan, lugares que han alojado a mucha gente como las escuelas tienden a ser vistos como los más embrujados. De estas, las escuelas más viejas son aquellas embrujadas, y sobre todo aquellas que fueron utilizadas como instalaciones para estudiantes con necesidades especiales. Los expertos e historiadores sugerirían que esto se debe a experiencias traumáticas de aquellos que se encontraban en estos lugares,
Y uno de estos lugares es la Preston School of Industry, también conocida como Preston Castle, en el estado de California. Esta instalación fue construida durante el año 1890 y abrió sus puertas en 1894 para dar rehabilitación a los jóvenes encarcelados. Durante sus 66 años de funcionamiento, algunos de los residentes y personal murieron en las instalaciones, incluyendo una enfermera de la escuela en la década de los 50. Ella fue brutalmente asesinada. Fue golpeada por un interno que la pateó hasta morir. Los residentes que murieron en las instalaciones a menudo eran sepultados en un cementerio de la propiedad, y se cree que estas son las fuentes de los fantasmas en Preston Castle. Varios ruidos extraños emanan de lugares desconocidos. Puntos fríos e intensas sensaciones de miedo y de ansiedad son experimentadas por los visitantes a este castillo. Aunque la escuela cerró en la década de los 60, quienes han cuidado del lugar desde entonces reportan sonidos muy peculiares, todo dentro de aquellas paredes. Muchos culpan al fantasma de Samuel Goins, un ladrón convicto quien llegó en julio de 1918 y solo en el primer año de su encierro intentó escaparse en al menos 3 ocasiones. En abril de 1919, durante su tercer intento por escapar, un guardia de seguridad llamado John Kelly le disparó a Samuel por la espalda. Con tan solo 20 años de edad, el joven murió a 2 meses de cumplir su sentencia. Su cuerpo está enterrado en el cementerio de Preston, junto al de otros 16 jóvenes que murieron dentro de los muros de la escuela, muchos de ellos de enfermedades como la fiebre amarilla y tuberculosis. Pero el asesinato de Samuel Goins no fue el único acto de violencia de aquel lugar. En 1950, la enfermera Anna Corbin fue golpeada hasta la muerte en el sótano de la escuela. Un caso algo endeble fue armado en contra de Eugene Monroe, uno de los pocos niños de raza negra de aquella escuela. Y aunque fue juzgado en 2 ocasiones, no se le encontró culpable. Y el asesino nunca fue encontrado. Años más tarde, el lugar cerraría sus puertas, dejando en su interior toda una serie de actos violentos y energías negativas dentro de aquel espacio. Desde entonces, quienes se han atrevido a entrar han reportado todo tipo de situaciones: ruidos extraños, puertas golpeándose, objetos que caen, susurros de extrañas voces y contactos con apariciones fantasmales. En la actualidad, el castillo de Preston ofrece un recorrido nocturno cada mes, prometiendo encuentro con fantasmas. Así pues, vayamos ahora de regreso al estado de Virginia, donde se encuentra el Sweetbriar College, que es una universidad para mujeres ubicada al pie de las colinas de Blue Ridge Mountain. Fue fundada en 1901 por Indiana Williams. Este lugar fue erigido en memoria de su hija, Daisy, quien murió a los 16 años de edad en 1884. Indiana murió un poco después de su fundación, y tanto ella como su hija, además de su familia, están sepultados en Monument Hill, el cual mira hacia la universidad. Hay muchos estudiantes que aseguran que el fantasma de la chica de 16 años, Daisy, les juega algunas bromas por las noches. Daisy se encuentra enterrada en el campus. Fue su familia al morir quien donó todas sus posesiones para que fuera fundada la escuela en su honor. Ella era el centro de su familia y murió de una enfermedad hereditaria mientras estudiaba en Nueva York. Fue cuando su cuerpo fue trasladado entonces hasta su lugar de origen, el campus. Y al parecer,
El espíritu de Daisy nunca dejó aquel lugar. Entre otras cosas, por las noches se puede escuchar un arpa que no funciona desde hace muchos años. Pero muchos aseguran escuchar melodías por las noches. También hay quienes dicen escuchar una caja musical. Muchos de los estudiantes agregan además que tienen problemas con uno de los ascensores del campus, que al parecer se maneja a su voluntad, paseándolos entre los pisos del edificio. Pero eso sí, nunca los lleva hasta el 5º piso, donde se encuentra el ático. Muchos dicen que probablemente es Daisy quien interfiere con los botones del elevador cuando alguien quiere subir, baja y viceversa. Sube y baja a voluntad. No lo sé. Hay otra escuela que tiene su toque paranormal. Es la Universidad de Texas en Brownsville, quien, a pesar de ser una escuela de reciente fundación por el año de 1991, está construida en los remanentes de Fort Brown, que data de antes de la Guerra Civil de 1845. Una isla rodeada por un lago, en forma de herradura en el campus, solía ser el sitio de un cementerio nacional durante la era de la Guerra Civil. Cadáveres de soldados y víctimas de varias enfermedades fueron enterrados ahí. Y los huracanes durante la década de los 30 supuestamente arrastraron varias tumbas, llevando los huesos hasta el lago. Fue convertido a uso comercial en la última parte del siglo XX y ahora es casa de cientos de dormitorios estudiantiles, de los cuales sus residentes señalan que los grifos y las luces se prenden y apagan solos. Los muebles se mueven por sí mismos y se prende la televisión en un cuarto cerrado, antes de que los estudiantes se hayan siquiera mudado. Las apariciones y las manifestaciones físicas de figuras inexplicables también han sido vistas, como una pequeña figura negra que desaparece a través de una pared sólida, pequeños niños jugando, que se esfuman cuando te acercas. Dentro del mismo campus hay algunos otros lugares embrujados, como Georgia's Hall, construido entre lo que antes era un hospital y la morgue, donde pequeñas esferas flotantes, objetos que se mueven por sí solos, luces y aparatos eléctricos que se prenden y apagan, además de ruidos inexplicables y pisadas, son comúnmente reportados. Doctores y enfermeras espectrales, junto con caras que aparecen en las paredes, también han sido reportados. Una pequeña cárcel y una capilla son otros de los lugares del campus con reportes de actividad paranormal. Incluyen voces y apariciones de figuras, algunas de las cuales han sido registradas en video. Todo esto en el país del norte. En México también existen algunas escuelas con sus propios fantasmas. Tal es el caso de la escuela primaria José Gutiérrez, en Sinaloa. Las personas cuentan que todo se debe a que las instalaciones están malditas, ya que antes de ser construida en el lugar existía un cementerio. Y dicen que aún a principios de la década de los 90 se podían ver las lápidas semienterradas de las personas que fueron sepultadas ahí. Una de las leyendas más aterradoras es sin duda alguna la del fantasma de la niña que se aparece en el baño de mujeres. Un sinfín de egresados de esa escuela cuentan sus experiencias personales con este fantasma. Se dice que esta leyenda surgió de una niña, Amanda Cortés, que cursaba el 3er año en el turno vespertino. Por su complexión un poco llenita, las niñas le jugaban bromas y la molestaban a diario. Sufría de bullying. A la hora del recreo,
Amanda corría al baño y se encerraba en la segunda puerta hasta que llegaba la hora de volver al salón de clases. Pasaron varios días así, y la niña se refugiaba en el mismo lugar por semanas, hasta que un día, una de las niñas que la molestaban la miró correr y entrar ahí para esconderse. Rápidamente llamó a las demás niñas para ir a molestarla. Abrieron la puerta del baño y sacaron a Amanda. Despeinada y con la camiseta manchada de suciedad, dejaron a la niña tirada en el suelo. Al día siguiente Amanda no apareció. Fue hasta el tercer día que volvió a la escuela. Entonces las niñas la llevaron al viejo baño para seguir con su tortura. Pero esta vez fueron más allá de una broma. En el lugar había un viejo tambo azul lleno de agua, situado siempre en el mismo lugar, a la entrada. Y fue ahí donde las niñas metieron a Amanda para mojarla y divertirse con ella. Desesperada, Amanda fue perdiendo el sentido. Sus pulmones se llenaron de agua y poco a poco fue perdiendo el aliento. Las niñas asustadas corrieron y la dejaron morir sola, en el húmedo y maloliente baño. Cuenta la leyenda que Amanda se manifiesta, asustando a las niñas para llenar su sed de venganza y algún día encontrar a aquellas que le quitaron la vida de forma atroz. Hasta la fecha sigue habiendo testigos de niñas que la han mirado sentada, llorando, en el mismo retrete desconsoladamente, aterrorizando a quien entre a ese baño. Son muchos los relatos que narran extraños eventos en las escuelas, puertas que abren o cierran, sombras desplazándose, bancas que se mueven a voluntad. Es verdad que todos estos espacios son lugares donde mucha energía convive todos los días. Y muchos dirán que todo tiene una explicación lógica y que solamente se trata de la paranoia de todas las personas que a toda costa quieren creer en eventos paranormales. ¿Verdad o mentira? No lo sé. Personalmente creo que seguro algo sucede en estos espacios. Y tal vez alguno de ustedes ha experimentado algo dentro de una escuela. Si ese es el caso y gustas compartirnos tu experiencia, no dudes en escribirnos a nuestro correo o a través de nuestras redes sociales. Esto fue Hablemos de Terror. Muchas gracias.